Continuamos con Sentido Común y me acompaña Diego Enrich. Diego es concejal de Cambiemos de la localidad de Vicente López. Fue el primer candidato a concejal en la lista que presentó a Jorge Macri como candidato a intendente en el 2015. Y bueno, hay muchísimas hipótesis desde la política acerca de qué va a hacer Jorge Macri el año que viene. Si va a ser candidato a senador, si va a mantener su candidatura como intendente. Entonces, nada, Diego, gracias por estar presente. Gracias por la invitación. Ahora, yo no quiero saber cómo estará tu teléfono desde que el año pasado ya se empezó a especular con lo de Jorge. Digo, yo no quiero estar en tus zapatos. A ver, son situaciones que obviamente se dan en la política. La política es muy dinámica. Creo que hace años que se viene con una situación de renovación, de caras nuevas, de esta nueva política que venimos hablando y trabajando en Vicente López desde 2011 y a nivel provincia y nación desde hace un plazo un poquito más corto. Pero la verdad que es interesante poder tener este panorama tan amplio y tantas posibilidades de trabajo y de cambio en lo que es el trabajo que se venía realizando o la forma de política que se venía realizando en Argentina. La verdad que yo estoy muy contento con cómo están las cosas para la proyección política que se viene, que considero que es una etapa de renovación y una etapa que va a hacerle muy bien al país. A ver, yo creo que no fue casual la designación de Enrich como primer candidato a concejal hace un año ya, con lo cual cualquier especulación futura correrá por aquellos que están muy nerviosos. Hay mucho nerviosismo en Vicente López. ¿Qué hacías antes de la política? A ver, yo entré en el ámbito político dándole una mano a un amigo mío que trabajaba en San Isidro como concejal. Después él se tomó licencia y se fue a hacer un máster afuera. De ahí quedé conectado y vinculado con todo el equipo de trabajo de él. Y cuando surgió Vicente López, en ese grupo era uno de los pocos que vivía en Vicente López, razón por la cual estuve en el lugar correcto en el momento indicado. Y bueno, estamos hablando 2009 más o menos, que estamos con esto cada vez más fuerte y más intenso. Iba mucho al Consejo Deliberante para estar informado de cómo trabajaban los concejales, de cómo se desarrollaban las sesiones, participaba de las sesiones. ¿Participaste de las últimas discusiones en el proceso de Enrique García? Así es. Con el tema de la costa, por ejemplo. No, el tema de la costa ya había pasado, pero sí estuvimos con otras decisiones importantes. Ayudé al bloque PRO en su momento a analizar algunos expedientes que eran bastante pesados. Nada, me empecé a meter, me empecé a involucrar. Y la verdad que es algo que despertó en mí una pasión que no sabía que estaba. Y es un trabajo que la verdad me divierte mucho, lo disfruto muchísimo. ¿Y cuando Jorge te dijo acompáñame en la lista, vos qué le dijiste? A donde quieras, le dije. Está bien, pero no en cualquier lugar. No, está bien, la verdad que sí fue una sorpresa porque yo sabía, o sea, era objetivo de mi falta de experiencia, pero bueno, no era la primera vez en la vida que me iba a mandar a hacer algo que no sabía muy bien cómo se hacía. Y ya venía con experiencia previa de, por ahí, relaciones públicas. Tampoco te dio a administrar una central nuclear. No, te dio ser concejal. Por eso. Y digamos, estos desafíos me encantan. Muchas veces me ha tocado hacer cosas por primera vez, cosas nuevas que por ahí desconocía, y es sentarse y tratar de poner un poquito de sentido común. Ahora, venir del ámbito empresarial o del ámbito privado, cualquiera de las ramas que vos hayas transitado, a una instancia de la política donde todo es mucho más increíble de resolver, porque vos decís, complican lo que ya está resuelto y arreglan lo que nadie creía que podían arreglar, digo. ¿Cómo vivís este proceso? Creo que digamos, uno de los grandes temas es entender los porqués de cada uno. Yo trato siempre de situación incómoda, que alguien me hace un planteo totalmente en desacuerdo con algo que yo pienso, o alguien me da una respuesta que nada que ver, así como decís vos, que complican lo sencillo, trato de entender por qué. O sea, trato de ponerme en el lugar de esa persona y decir, a ver, ¿por qué tomó esa decisión? ¿O por qué dijo lo que dijo? Y tratar de entender su entorno, sus porqués, y desde ahí proyectarlo. Y decir, entiendo por qué lo hiciste, yo no lo hubiese hecho igual, pero por lo menos entiendo por qué dijiste lo que dijiste. Y trato de explicar en realidad lo que yo considero de la situación. Me pasó con una situación de una docente que dijo, yo no me involucro en temas políticos.
Y yo le digo, no es una cuestión política lo que estoy planteando, es una cuestión de un concejal trabajando por un vecino. No es un político haciendo campaña para su partido político. Pero entiendo por qué vos no querés involucrarte, por el miedo que tenemos y que nos han generado en esta grieta, viste, blanco-negro de los últimos 12 años, en los cuales si no nos querías nos odiabas. Pero también ya desde antes la palabra política era interpretada por la gente como una mala palabra. Pero la política viene manchada en Argentina de su historia, digamos. ¿Hace cuánto tiempo que la gente habla mal del político? De hecho, me pasaba a mí que mis compañeros de colegio, mis amigos me decían, ¿para qué te vas a meter en eso? Si vos estás bien, ¿qué necesitas? Y bueno, y uno de a poquito va entrando, le va gustando y se ceba, ¿viste? Claro, la política también pasaba a ser en algunos momentos y casi lamentablemente con mayor asiduidad en el pasado inmediato como un elemento aspiracional de aquel que no tiene trabajo. Entonces vos sabías que metiéndote en la política en algún momento se caía un cargo, se caía un sueldo, se caía algo que te permitiera a vos sacar la cabeza y empezar a tener un poquito más de visibilidad. El tipo que estaba en la actividad privada seguía en la suya. A ver, creo que eso es un proceso que nos va a costar mucho tiempo desarraigar. Que pase y que se siga creyendo que eso es así, porque obviamente es así. Yo tampoco quiero caer en la teoría Brienza, el periodista de Tiempo Argentino, el que le entrevistó a Cristina, que para hacer política... hace falta. Hacen falta porque horizontaliza todo, nos pone a la par del rico que no necesita robar para hacer política. Bueno, obviamente, entonces ahí es donde uno dice, como finalidad y casi como una utopía, esto de poder transparentar la política, que la gente sepa cómo es, que la gente saque el miedo. Por eso nosotros hacemos tantas reuniones de vecinos, trabajamos junto al vecino continuamente para que vean que nosotros no somos extraterrestres ni bichos raros. Yo veo The House of the Card. Entonces digo, si bien yo nunca vi mandar a tirar a nadie desde abajo de un tren, hacen todo lo posible para eso. En Argentina llegamos al extremo de Nisman, sí que no sabemos qué le pasó, pero de ahí a esta visión cándida que vos me das, tampoco la creo. No, por eso te digo, utópico. Lo utópico es algo que uno por ahí aspira, pero sabe que es casi imposible. No por eso voy a dejar de trabajar y de hacer lo posible para que estemos cada vez más cerca de eso. Es una cuestión cultural, es una cuestión la cual creo que excede a la política, sino que va a esto del argentino. ¿Y qué te pasó con ese vecino, con ese amigo tuyo que por cuestiones de la administración le modificaron la calidad de vida? O porque le pusieron un edificio arriba, porque le metieron el metrobús en un momento, porque le rezonificaron la zona o por cuestiones que vos decís, lo tengo que llamar a Diego porque me está haciendo ruido molesto el taller de al lado. Y Diego no puede hacer nada contra eso. Es muy difícil porque la verdad uno a veces siente impotencia en eso y es un análisis muy complejo. El tema del Metrobús fue una discusión muy fuerte en Vicente López y yo creo que hoy muchos de los que estaban en contra o pataleaban por ahí sin tener conocimiento de lo que iba a pasar, tienen por ahí otros planteos, pero el planteo original ya quedó, digamos, de lado y saben que es algo que sirve, que es funcional, que hay mucho beneficiado que lo utiliza y que tiene un montón de ventajas y que lo que va sucediendo es que se van modificando las realidades. A medida que el tiempo pasa, todo va modificando. Yo antes no tenía canas y ahora tengo canas. Y entonces, ¿te las trajo la política? Entre otras cosas. Y de repente cuando uno hace un planteo, no sé, yo antes iba caminando por la calle y me decían, disculpame flaco, ¿tenés un cigarrillo? Ahora me dicen, disculpe señor. Y bueno, la cosa cambia y uno se tiene que ir haciendo cargo de esas modificaciones. Uno habla de progreso, uno habla de situaciones que van modificando la realidad del día a día y uno tiene que ir entendiendo esas cosas. Entonces trato por ahí de llevarlos para ese lado, decir, a ver, el tema de los ruidos molestos, mucha gente hace planteos de ese tipo y se mudó a un barrio en donde hay industria. Entonces vos cuando te mudaste, ¿sabías que te mudabas a un barrio que tiene industria? Sí. Bueno, hermano, sabías a dónde te metías. ¿Compraste más barata la casa por eso? La casa valía menos, el ámbito era... Bueno, sabías en dónde estabas metiéndote. Si se modificó durante, bueno, ahí tenemos que ver cómo hacer para adecuar. Hay muchos de esos planteos, hay mucha gente que no le gusta el cambio, hay mucha gente reacia al cambio, y la verdad que es una discusión muy complicada, muy difícil. El otro día hablaba con un concejal de otra localidad, de la que antiguamente trabajabas vos,
Y él me explicaba que el PRO tenía como, quizás tiene como teoría lo que en análisis de la política y en el análisis de cómo instalar temas se llama la teoría del chancho, es decir, que hay un grupo de presos que tienen problemas con la celda, que tienen problemas con la comida, que tienen suciedad en los baños y empiezan a generar un conflicto muy serio al respecto. Y en lugar de solucionarlo, el guardiacárcel le tira un chancho, con lo cual los presos ya no se ocupaban más ni del baño, ni de la celda, ni de la comida, ni de la suciedad, sino para que le saquen el chancho. Digo, me parece que en el PRO y en Vicente López en particular se utiliza esta teoría. Te tiran el chancho y después, bueno, te sacamos el chancho y negociamos las condiciones que yo quiero. A ver, yo no creo en teorías rígidas, yo creo que esto es muy dinámico, no hay una forma. Yo creo que en un momento se hablaba de que el PRO es de derecha, el PRO es de centro derecha. Más allá de teorías, más allá de planteos que pueden ser más divertidos, menos divertidos, más chicaneros, menos chicaneros, creo que este dinamismo está y no pasa solo en Vicente López, pasa en un montón de lugares, el crecimiento, las modificaciones. San Isidro está planteando también un metrobús. Entonces, bueno, ahora porque se alió con Cambiemos, antes lo rechazaba, así que bueno, yo no creo en esas teorías tampoco. Bueno, ahí está. A eso quería llegar. Yo no sé qué le dijiste a mi colega de San Isidro, pero bueno, acá está la respuesta. Yo tampoco creo en eso. Yo tampoco creo en esa cuestión. Ahora es bueno lo que antes era malo, digo. Yo qué sé. Digo, a respecto de la teoría del chancho, digo, me parece que en Vicente López y la forma de conducir de Jorge Macri hace que debajo de Jorge todo esté en discusión. Todo está en discusión. Obviamente Jorge es un tipo que tiene mucha presencia, mucha experiencia, su impronta es clarísima, es muy visible. De hecho, el planteo original, cuando nosotros empezamos la campaña en el 2010, 2009, era que Vicente López vuelva a ser lo que fue, devolverle el brillo que supo tener, era lo que utilizábamos. Y Jorge, creo que desde que comenzó a gestionar hasta hoy, que sigue gestionando todos los días y con la cabeza metida en el distrito y ver qué se puede hacer para que esté cada vez mejor, hizo un montón de intervenciones, las cuales generaron mayor o menor ruido, pero todas generaron la verdad que una modificación a la realidad de Vicente López. Y desde ahí es donde uno quiere trabajar y donde uno quiere generarle el cambio y la mejora en la calidad de vida al vecino. Uno trata de pensar, a ver, ¿cuál es el mayor conflicto? Tuvimos el tema de las inundaciones que fue tremendo. Nos metimos ahí y de lleno. Hoy, Vicente López, no hay inundaciones al nivel que teníamos en su momento. Sí, a veces tenemos una situación de vereda a vereda, ¿viste? Sí. Supera el cordón y hasta ahí. Pero Vicente López tuvo 1 metro largo de agua en las casas. Vos tocaste dos temas casi como al pasarla. Primero, la pertenencia, ¿sí? Cuando empezaste tu explicación de cómo te volcaste a esto y de dónde viniste, digo, la pertenencia, algo que le reclaman mucho a los funcionarios de Vicente López. ¿Crees que se fue salvando esa situación con el tiempo? A ver, cuando uno empieza un trabajo nuevo, todo le es desconocido. O sea, si yo empiezo a trabajar acá mañana y no, te voy a tener que preguntar, ¿dónde está el baño? ¿O dónde voy si tengo que sacar la basura? La cocina, ¿dónde caliento el café? ¿Dónde caliento el café? ¿A qué teléfono llamo si se me vuelca el café en la oficina? Eso va pasando. Y en un municipio pasa mucho más, o sea, de una manera mucho más grande. Es cuestión de ir metiéndose, es cuestión de ir conociendo, de ir entendiendo el entorno, quién es quién. Porque cuando llego yo puedo pensar que vos sos un gran tipo. Y vos sos el que me tira la basura abajo de la... Claro, ¿y cómo haces para la contrafáctica, para trabajar contra el prejuicio? A ver, yo creo que eso se muestra con trabajo. Una vez que uno empieza a hacer, vos podés decir, no, porque Henry no viene de la política, entonces no entiende nada de política. Y cuando ves que Henry labura, listo, Henry labura. Entonces, por ahí no te gusta el suéter que se pone, pero labura. Diego, ¿por qué en el Metrobús hay chances que ya te instalaron el chancho, que es el Metrobús? Ahora... Dijiste que no creías, pero lo estás utilizando, está bien. Digo, ¿cómo se hace para ver de qué manera las calles que vuelcan hacia Cabildo o hacia Maipú, digo, hacia Maipú, tengamos estacionamientos de una sola mano?
pero aquellas que salen de Maipú hacia los otros lados, tengamos la posibilidad de estacionar de los dos lados, porque el tráfico es diferente, el tránsito es distinto, hay menos cantidad de autos que se quieren ir que los que quieren ingresar, porque vos podés irte por otras arterias, pero casi siempre vos salís por el mismo lugar. A ver, el tema ahí es un tema de estudio y obviamente los que se ocupan de eso es la gente de tránsito que ha realizado análisis puntuales en distintas arterias que permitían este estacionamiento en ambas manos de la calle. Esa fue una de las cuestiones en las cuales yo estuve involucrado y fuerte, en particular en la calle Roca, en la cual después de mucho planteo y mucha discusión positiva, ¿no? Conseguimos este estacionamiento en las dos manos. Se hizo una cantidad de cuadras que para mí ya casi es innecesario porque se llegó hasta Santa Teresita más o menos. Pero es un análisis que se está haciendo. Entonces, donde hay planteos puntuales, esto ya sucede. Donde hay la posibilidad de realizarlo sin que pase un camión y vaya arrancando los espejitos a los autos de los dos lados porque no pasa, esto se hace. Y tiene que ser una medida puntual, que yo la desconozco, los que saben de esto son los de tránsito, por eso son los que se ocupan. Nosotros acercamos el planteo, por ejemplo, vos me decís, mira, fíjate la calle tal, che, la calle tal, ¿podemos? No, porque la medida es tanto y debería ser tanto más. Entonces, ahí es donde no se puede hacer y no queda otra. Es una cuestión física. Y en donde se puede, se ha hecho, y en donde hay planteos nuevos, por ahí se puede hacer un análisis particular y volcar algo que... volvemos a hacer una modificación de algo que antes no era de esa manera. Bueno, Diego, te agradezco haber participado del programa, te aconsejo ir si lo podés ver a Mauricio Macri en algún momento, míralo, porque si Jorge Macri quiere ser senador y consigue esa postulación, vas a necesitar no esa persona que fue a la Casa Rosada a limpiar todo, vas a necesitar mucho más. Inclusive anda a verlo al Papa Francisco, que te salude, pero bueno, gracias por estar presente. Muchas gracias por la invitación. Un instante continuamos con Sentido Común.